Señor, mis queridos hermanos, una misión nuevamente poder encontrarnos aquí a través de esta plataforma y de poder compartir palabra del Señor a todos aquellos que están del otro lado, a los hermanos que son parte del Ministerio Ramá, aquí en el centro de Buenos Aires, en la ciudad de Lanús, también a los que están pastoreando en diferentes provincias, en Santiago del Estero, a los pastores Páez, al pastor Aldo Canario, en Entre Ríos, les saludamos al pastor Esther, al pastor Benjamín Acuña, saludamos al pastor del sur, al pastor Miguel, perdón, al pastor Cristian Romano, al pastor Fabio Estrada, al siervo de Dios Juan Romero. Saludamos también aquí al pastor Eduardo Páez de la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a la pastora Keulo, saludamos a los hermanos en Chaco, el pastor Moca, saludamos afuera del país, en diferentes lugares, en Paraguay, en Brasil, Bolivia, a los hermanos que se comunican en diferentes momentos del día, a los que nos saludan siempre a través de las redes, a los que nos ayudan a seguir. A todos aquellos les saludamos con la paz del Señor Jesucristo, agradecidos a Dios por tener el privilegio de estar comunicándonos y compartir palabra de Dios, como venimos haciendo todos estos días en cada vez que tenemos la oportunidad de predicar, de hablar de su verdad. Nos gozamos en el Señor porque siempre hay una palabra para cada uno de nosotros. Y en este día no es la excepción. Seguimos en esta cuarentena, pero la palabra del Señor sigue fluyendo, sigue corriendo como río y nos estamos gozando en el Señor. Así que, qué decirte que quedes allí expectante con una palabra que va a fluir de la boca de Dios para tu vida. En esta hora vamos a compartir una palabra que Dios puso en mí, que la estaba leyendo, que estaba ahí estudiando, que estuve investigando algunas cosas para poder enriquecer el conocimiento y poder traer a cada uno de los que nos están viendo mayor bendición, mayor palabra de vida para cada uno de nosotros. Esta palabra se encuentra allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, y algo que me llamaba la atención, algo que me hacía detenerme en lo que había leído, es que hay un acontecimiento, o mejor dicho, varios acontecimientos que se dan en diferentes momentos, con diferentes personajes, pero el lugar físico se repite y no es casualidad. Así que vamos a leer la palabra del Señor, vamos a buscarla allí en Hechos de los Apóstoles. Esto se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el último versículo dice la palabra del Señor lo siguiente. En el versículo 42 encontramos lo siguiente. Dice así: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A medida que se vayan sumando, a medida que vayan allí compartiendo con sus conocidos, hermanos o familiares, vamos a ir desarrollando esta palabra, ¿no? Todos los días, dice la palabra que habíamos leído recién, se iban los discípulos o los apóstoles del Señor enseñando en el templo y por las casas. Dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora miren ustedes lo poderoso de esto. Qué maravilloso es el Señor que hacía a través de los discípulos grandes señales, maravillas y milagros. Era extraordinario el movimiento apostólico que se había generado en aquellos días después de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, e intento de ocultar lo que había ocurrido. Era un levantamiento poderoso. Y digo bien y a propósito después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del intento por parte de las autoridades de que no se divulgara lo que había pasado con el cuerpo de Jesús, que no llegara a mayor conocimiento, sino que se desdibujara del imaginario colectivo aquella imagen que había quedado tan fuerte y tan impregnada de Jesús. Si esto cobraba mayor conocimiento en la sociedad, hubiera sido más desastroso para el gobierno y por supuesto para el sistema de autoridades eclesiásticas de aquel entonces. El templo donde se reunían los judíos había sido por supuesto un escenario más que utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente predicaba en el templo,
sino también en las sinagogas de los judíos, y por supuesto que cada vez que la gente se aglomeraba en multitudes, él lo hacía en diferentes lugares, en las montañas, en los lugares donde se podría multiplicar o amplificar su voz mediante el eco de las montañas o el uso de las barcas para poder llegar a mayor cantidad de audiencia. Lo cierto es que Jesús en las casas, en las aldeas, en los templos, en el templo, perdón, en la sinagoga donde Jesús estaba, siempre ocurrían milagros, siempre había manifestación divina de parte de Dios. Cuando Él muere, este hecho no fue pasado desapercibido en la sociedad, desde luego fue un alboroto que ocurrió en todo Jerusalén, y después de su resurrección, como decían los soldados romanos dan su informe que había desaparecido el cuerpo, y se comienza a gestar toda una intención de que la gente no supiera la verdad, de que la gente no estuviera allí en conocimiento de lo que había acontecido. Pero sin embargo, los discípulos, los fieles, aproximadamente unas 120 personas, permanecieron allí en oración, en el aposento alto, buscando, clamando, gimiendo a Dios. Cuando Jesús durante 40 días hasta que llegó el Pentecostés les anunció el reino, les enseñó acerca del reino ya post-mortem, es decir, ya resucitado, Jesús hace que sus discípulos puedan lograr establecerse y afirmarse en la fe más allá de todo esto que estaba sucediendo y que había convulsionado a la sociedad y aquellos seguidores que habían estado detrás de Jesús todo este tiempo. Ahora pasa el día de Pentecostés, o mejor dicho, llega el día de Pentecostés. Ustedes conocen la historia, la revolución que sucedió, el impacto que trascendió en aquel día. Más de 200.000 seres humanos estuvieron allí reunidos por causa de esta fiesta. Solamente habían pasado 50 días después de la Pascua, y ahora viene un nuevo acontecimiento, una nueva fiesta congregacional. Todos van al templo, y allí en el aposento alto el Espíritu de Dios hace su incursión hacia la tierra, hacia los hombres, hacia los fieles que estaban allí permaneciendo en oración, en ayuno, buscando en intimidad y comunión, hasta que se manifiesta poderosamente. Es tal la manifestación del Espíritu Santo que comienzan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y aquellos que estaban reunidos por causa de este Pentecostés los oyen hablar las maravillas de Dios en sus idiomas. Algunos consideran que lo que está ocurriendo es que estaban borrachos, y el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad y eleva un clamor, una palabra improvisada, por decirlo de alguna manera, porque en realidad fue inspirada por el mismo Espíritu, trayendo a memoria las palabras escritas por el profeta Joel, y él declara que eso era el principio de la manifestación de lo profetizado por Joel, que en los postreros días esto era lo que iba a suceder a causa del derramamiento del Espíritu Santo. Pues bien, esto fue tan impactante que unas 3.000 personas ahora deciden adherirse a este movimiento, lejos de que se aplacara el seguimiento de las personas hacia un Jesús vivo y predicador como un profeta o como el supuesto Mesías, lejos de que esto quitara de la escena a Jesús. En verdad, su muerte y resurrección y la llegada del Espíritu Santo lo que hizo fue potenciarlo. Ahora la iglesia primitiva está en pleno apogeo y levantamiento. Ahora cuentan con unas 3.000 personas, y esto no se detendrá, sino que esto irá en aumento. Esto seguirá cada día más intenso y no se detendrá hasta nuestros días. La iglesia ha pasado por diferentes periodos. Nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo, estamos atravesando por situaciones difíciles a causa de esta pandemia. Sin embargo, tengo la plena convicción del Espíritu Santo que de esto saldremos levantados en el Espíritu, con poder, con autoridad y con fuego de Dios en nuestras vidas. Tengo la persona
persuasión del Espíritu Santo, que los fieles del Señor nos levantaremos con autoridad. De nuestra boca saldrá una palabra potente y estaremos en condiciones de vivir milagros extraordinarios por la manifestación del Espíritu Santo, donde el fuego impactará y consumirá el pecado y purificará a los verdaderos, a los genuinos, a los originales. Como les estaba diciendo, después del día de Pentecostés se genera toda esta revolución y ahora son unas 3.000 personas adheridas por causa del mensaje del apóstol Pedro, que improvisa esas palabras o ese sermón recordando la profecía del profeta Joel. Ahora bien, lo que continuará después es que se va a manifestar. Después de allí de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 que estábamos leyendo, se va a manifestar un hecho que va a generar una revolución, y allí comienza la curiosidad o el llamado de atención del Espíritu hacia mi persona respecto del lugar físico donde ocurren acontecimientos singulares. ¿Por qué ocurren en ese lugar? Leíamos nosotros en el capítulo 5, verso 42, lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora bien, quiero detenerme en los lugares físicos. En primer lugar encontramos el templo y en segundo lugar encontramos las casas. Finalmente, para cerrar el punto o el concepto que estoy impartiendo en esta hora, hablaré acerca de las casas que hoy nosotros tenemos que capitalizar en una forma divina a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que quiero impartir sobre ustedes es el primer punto. Dice que ellos no cesaban de predicar y de enseñar en el templo. Ahora bien, el día del Pentecostés se celebraba o se centraba, se focalizaba en el templo de Salomón, que sabemos había sido destruido, reconstruido, y que finalmente sería destruido o definitivamente 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, no voy a hablar de eso, sino voy a hablar del epicentro del día de Pentecostés, donde el apóstol Pedro utiliza las palabras de Joel para predicar y atraer a 3.000 personas. Pero como decía, esto no terminaría allí, sino que esto sería el inicio de un movimiento apostólico, profético. Los del camino se agigantarían en su manifestación y el Espíritu Santo sería el baluarte puesto en ellos cada día más, al punto que el Evangelio correría por cada nación hasta nuestros días sin detenerse en un solo lugar, sino masificando su poder en diferentes direcciones y estratos sociales. Por eso, después del día de Pentecostés, de lo que ocurrió en el templo, nosotros inmediatamente nos encontramos en el capítulo 3, donde los protagonistas ahora serán dos, será Pedro junto con Juan. Una de las cosas que me cautiva poderosamente respecto al trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo digo entre paréntesis porque no voy a hablar de esto, es cuando Pedro y Juan son ahora protagonistas de esta escena. Cuando yo puedo ver antes, en el proceso de discipulado de Jesús para con los 12 que había escogido exclusivamente para tratar con ellos, vemos que Jesús intencionalmente coloca a Pedro y a Juan como pareja o como dúo para poder realizar su discipulado. Y vemos cómo hay tantos perfiles antagónicos entre ellos. Vemos cómo ellos constantemente muestran sus diferencias. Vemos el discípulo amado por un lado y por otro lado a un impulsivo Simón, a un hombre arrebatado, volátil, una persona quizás sin mucha letra. Y sin embargo estos contrastes fueron puestos por Jesús intencionalmente para procesar sus caracteres, para que aprendieran a aceptar sus diferencias y aprendieran a trabajar juntos. Algo que nosotros debemos enfatizar en estos días, debemos imitar, no digo a las personas, sino el modelo implementado por Jesús. Debemos aceptar nuestras diferencias y capitalizar los dones y los talentos que cada uno tiene para el único fin necesario a transmitir, que es el Evangelio del Reino, el anuncio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que quiero decir con esto es que lejos de las diferencias que nosotros encontramos entre Pedro y Juan en el discipulado realizado o ejercido por Jesús para con ellos, hasta el final del relato de Juan en la aparición de Jesús o en la primera aparición de Jesús junto al mar de Tiberia que habíamos hablado en uno de los mensajes anteriores, el apóstol Pedro o el discípulo en aquel momento le dice a Jesús y casi como que le reclama diciéndole, ¿y qué de este? Como que le preocupaba qué iba a pasar con Juan o respecto a la actitud que Juan tenía. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que este se quede hasta el final de los tiempos, hasta que yo regrese. Entonces vemos las discusiones, vemos las diferencias que habían entre ellos, y sin embargo acá en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles encontramos a este dúo de apóstoles trabajando y siendo protagonistas. Por supuesto que el hecho es conocido por muchos cristianos, ¿no? Allí donde estaba este hombre de 40 años de edad que había sido cojo y que cada día de su vida era llevado a ese pórtico, al templo de Salomón, para poder recibir limosnas. Pero lo que me llama la atención más allá de esto es, como digo, el lugar físico donde ocurrirá. Ustedes saben que Pedro y Juan son los protagonistas del milagro. Ellos son los que van a declarar la sanidad sobre este cojo de nacimiento. Pedro le dice, míranos, y él, esperando recibir de ellos algo, les miró atentamente, y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y allí se produce el milagro, y él comienza a saltar, a danzar, y ingresa junto con Pedro y con Juan al templo, y todos los que están allí se maravillan, y allí ocurrirá la segunda manifestación de conversión de las personas, añadiéndose unas 5.000 personas a las que ya estaban, eran unas 8.000 personas tan solo en estos dos episodios que acabo de mencionar, sin contar las cosas que en aquel entonces sucedieron y que la Biblia no registra. Pero sin embargo, este hecho poderoso volvió a suceder en el templo y volvió a suceder allí en ese lugar, en ese pórtico, el pórtico de Salomón. Pero más allá de este acontecimiento, finalmente nos encontramos que en el pórtico de Salomón es donde los discípulos o apóstoles de aquel entonces enseñaban día tras día. Después de esto, lo que ocurrió fue tal medida de alboroto que ahora ocurre lo siguiente. Los sacerdotes de la época, como eran Caifás, uno de los que llevó a Jesús a la condenación y a la crucifixión, estaban allí, lo mandan a llamar a Pedro y a Juan, los azotan, los castigan por predicar en el nombre de Jesús. Pedro les está hablando, les está enseñando de lo que ocurrió. Pedro le está diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro utiliza la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su boca con autoridad. La Biblia lo registra que ellos predicaban con denuedo. Y esa palabra me impacta porque la palabra denuedo significa energía, significa determinación y decisión para hablar de alguien. Entonces los apóstoles estaban con tal autoridad espiritual para hablar de nuestro Señor Jesucristo, al mismo que ellos habían crucificado dentro del templo, ellos están haciéndolo, pero por sobre todo allí en el pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón cobra una importancia en esto que estoy hablando. El pórtico de Salomón no es un lugar más, sino que es un lugar al cual Salomón manda edificar a este hombre llamado Hirán, de procedencia de Tiro. Así dice la Biblia, Hirán de Tiro, que algunos eruditos consideran que Hirán de Tiro fue el fundador de los masones o de la masonería por su capacidad de ingeniería. Este hombre recibe los planos dados por Salomón, pero Salomón recibe los planos del pórtico, por supuesto del templo, pero exclusivamente la Biblia dice en el libro de Crónicas que David le hace entrega a Salomón de los planos del pórtico que tendrían el ingreso o el acceso al templo. Este pórtico también se lo conoce como el pórtico de las columnas. Allí Hirán de Tiro manda a fabricar esas dos columnas que aproximadamente tenían unos 8 metros de altura, y que tenían unos adornos y que tenían unos nombres. Por supuesto, el nombre de una era Jaquín y el nombre de la otra era Boaz.
Luego voy a estar leyendo el significado de cada una de ellas, ¿no? La columna de la derecha se llama Jaquín y la columna de la izquierda se llama Boaz. Ahora cada uno de esos nombres tiene un significado y lo que va a representar. Las columnas no estaban hechas para sostener el peso del techo del templo, no cumplían esa función, en realidad eran simbólicas, tenían un simbolismo. Esas dos columnas estaban allí para simbolizar algo. Y en ese pórtico ocurre el milagro de la curación del cojo. En ese pórtico los discípulos o los apóstoles del Señor predicaban todos los días. Cuando ellos fueron encarcelados por predicar del Señor Jesús, estoy hablando de Pedro y de Juan, la Biblia dice que Dios envió un ángel y que milagrosamente los saca de la cárcel. Cuando los van a buscar para que puedan ser interrogados, los que fueron a buscarlo encuentran la cárcel cerrada y custodiada, pero no los hallan a ellos. Lo que ocurre es que el ángel que les sacó de la cárcel les da una orden a ellos, y yo quiero leerlo para que ustedes puedan quedar impactados juntamente conmigo como yo quedé impactado. Dice el capítulo 5 en el versículo 17 lo siguiente: los discípulos ya venían haciendo milagros y maravillas, eran tantas las personas que venían, y que dice la Biblia que a lo menos querían poner a los enfermos donde la sombra de Pedro pudiera pasar y tocar la sombra para recibir milagros, y así ocurría. Era un movimiento, una revolución impresionante lo que ocurría a través de los apóstoles en aquel entonces. Ahora dice el versículo 17 así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Recuerden, en el mensaje anterior habíamos hablado de los fariseos, de los saduceos, que eran los que querían desmitificar a Jesús como profeta, acusándolo de ser un hijo de fornicación, y Jesús tuvo que llegar a escupir en tierra para demostrar, como si fuera un ADN de la época, que él era hijo legítimo, no solamente de José y María, sino de su Padre Celestial, y tenía derecho a la herencia del trono de David, su padre. Ahora, estos mismos son los que están viendo o están siendo notificados de lo que está ocurriendo con Pedro, con Juan, con los apóstoles. Entonces hacen lo siguiente: echan manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es decir, que todos sabían de lo que había pasado con Pedro y Juan. Ahora dice así: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora noten ustedes la indicación del ángel: vayan al templo. En el mismo lugar donde ocurrió el acontecimiento milagroso de la curación de aquel cojo de nacimiento de 40 años, ahora vemos a los discípulos ser enviados por el ángel a ese mismo lugar a anunciar las verdades de esta vida. Ahora dice lo siguiente, que cuando ellos son encarcelados por causa de esto, los sacerdotes mandan a los alguaciles para que los traigan para interrogarlos y no los encuentran. Como no los encuentran, en el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Ahora dice el siguiente versículo 25, pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora bien, les traen la noticia a ellos de que los apóstoles estaban predicando en el templo. No solamente ellos estaban predicando la palabra en el templo, sino que le traen la noticia de que ellos estaban haciéndolo. Los sacan, los interrogan y los amenazan. Les dicen: no hablen en el nombre de Jesús. Pedro les predica con denuedo, les predica siendo del vulgo, como ellos lo consideraban a él y a Juan, sin letra. Ellos se quedan maravillados porque no pueden interpretar o comprender cómo tienen este tipo de palabras, y además tienen una prueba irrefutable de lo que Dios está haciendo con ellos, que son las señales. Así que el templo de Salomón, el pórtico de Salomón o el pórtico de las columnas, es un lugar central, es un lugar específico, es un lugar simbólico. Y algo que más me impacta en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, lo que
realiza nuestro Señor Jesucristo antes de poder realizar la resurrección de Lázaro es impactante. Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan, yo quiero leerlo, hace algo que todavía convalida más lo que les estoy diciendo. El lugar es un lugar importante y es un lugar revelador. Capítulo 10, versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, Jesús, no por casualidad, ni por error, ni por coincidencia, ni al azar, está en el templo y mucho menos está allí en el pórtico de Salomón. Jesús está adrede. Jesús está allí realizando algo profético, algo simbólico, algo que sus discípulos están viendo, lo están mamando y ellos están comprendiendo la significancia del templo o del pórtico de Salomón. No por nada ellos verán la manifestación en el templo en el día de Pentecostés. No por nada la curación del cojo sucederá allí en el pórtico de Salomón. No por nada ellos estarán viendo las grandes señales en ese lugar. He aquí que cuando David entrega a Salomón su hijo los planos del pórtico con esas dos columnas, tenía albergado un secreto, pero más allá de ese secreto que representaría la preservación del arca del pacto ante posibles invasiones de los enemigos, lo que significa el nombre de cada una de estas dos columnas es lo que quiero hablar brevemente. Esos días que Jesús caminó o andaba, dice, sobre el pórtico de Salomón, era para hacer referencia a estas dos columnas. Quiero leerles lo siguiente. El primer libro de Reyes menciona que este pórtico, también mencionado proféticamente en Ezequiel, cuando él describe el templo, ¿no? Delante del templo se alzaban las dos columnas macizas, que una se llamaba Jaquín y la otra Boaz. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 15. También está en Crónicas, por supuesto. Fueron hechas por este hombre llamado Hirán de Tiro, un artesano, o como les decía, considerado un ingeniero que lleva a la práctica o a la ejecución los planos dados por David a Salomón. Ahora bien, por mandato de Salomón se hace esto. El pilar de la derecha llevaba este nombre y el de la izquierda era Boaz. Estas columnas tenían un tamaño, como les decía, aproximadamente de 8 metros de altura. La teoría más convincente, que es a lo que me quiero referir ahora respecto del simbolismo de estas columnas, es que son las palabras Jaquín y Boaz son las dos primeras palabras de dos inscripciones provenientes de los salmos del rey David. Es decir, las dos primeras palabras de los nombres de estas columnas representan los salmos de David. Tenemos, por supuesto, el significado que se los quiero leer, ¿no? Por un lado sería: Yahweh establecerá Jaquín su trono para siempre. Y la otra: en la fortaleza, Boaz de Yahweh, se regocijará el rey. Si esto es correcto, las columnas simbolizan las promesas dadas por Dios, por Yahweh, por el Adonai, a David, quien sería el antepasado de nuestro Señor Jesucristo por sobre todo, y su dinastía, es decir, desde David para abajo habría una promesa. Recuerdan ustedes que la promesa es que no faltaría descendencia de David que se siente sobre el trono. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, como heredero legítimo, lo que hablamos en el mensaje anterior, correspondería que se siente en el trono de David su padre y herede todos los bienes de él. Ahora, por lo tanto, su herencia no terminaría, permaneciendo eterna con el Mesías prometido al pueblo de Israel. Eso es lo que versículo 16, que constituye una vida indestructible. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir en esta hora es acerca de que esas dos columnas, ese pórtico, tenía un simbolismo que representaría la eternidad de Jesús a lo largo del gobierno, a lo largo de su ministerio sacerdotal y como rey sentado en el trono, de manera que los discípulos, los apóstoles, sabían que ese lugar representaba un lugar físico, un lugar donde cosas extraordinarias sucedían. Ahora bien,
El capitelo, la parte superior de las columnas, tenía una forma de lirios. Eso está en Segunda de Reyes 7:15, como decía en adelante. Y esto recuerda, por supuesto, al Mesías. Si ustedes pudieran ver el dibujo, lo que es la forma del lirio, la Biblia dice, ¿no?, acerca del lirio, o habla acerca del lirio, o de los lirios, y está refiriéndose a nuestro Señor como el Mesías prometido. Entonces, esto lo encontramos, que Él es la cabeza de Israel. El libro de Cantares dice que Él es el lirio de los valles. Entonces, ese dibujo o esos adornos que tenía el capitelo, la parte superior de la columna, representaría esto. En Colosenses y en Corintios, acerca de Jesús como cabeza de ángulo, Colosenses 1:18 y 1 de Corintios 11:13. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Eso está en Oseas capítulo 14, versículo 15. Y en Cantares, lo que les estaba mencionando, capítulo 2, versículo 1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Por qué doy todos estos datos? Para que podamos comprender la importancia primaria de por qué acontecieron tantos hechos singulares y extraordinarios allí en el templo y por sobre todo en el pórtico de Salomón, es decir, en la entrada, en el pórtico de las dos columnas que se habían erigido por medio de la orden dada de Salomón hacia Irán de Tiro tantos años atrás, y que posteriormente nuestro Señor Jesucristo andaba por ese templo durante su ministerio. Y por supuesto, como he dicho antes también, cuando Jesús andaba por ese lugar, por el pórtico de Salomón, también estaría allí ese cojo que después los discípulos harían un milagro. Y siempre la pregunta que flotaba en mi espíritu es: ¿por qué, si ese cojo era traído todos los días allí para pedir limosnas, y Jesús, estando en ese pórtico, lo habrá conocido, lo habrá visto? Jesús asistía al templo regularmente. ¿Por qué Jesús nunca hizo un milagro con ese hombre? ¿Por qué Jesús no lo levantó? Porque los discípulos tenían que hacer su obra, los discípulos tenían que continuar con un ministerio, los discípulos tenían que provocar un antes y un después, los discípulos tenían que saber identificar los lugares geográficos donde los milagros acontecen y donde tienen un impacto masivo. Nosotros, como hombres de Dios, como predicadores, como ministros, debemos saber identificar los lugares geográficos donde los milagros van a suceder y donde el impacto será socialmente reconocido, y eso provocará una revolución y un acercamiento y arrepentimiento de parte de las almas para que se acerquen a Cristo, salgan de la condenación y lleguen a una salvación. Por eso es que estoy hablando de esto: saber identificar y reconocer un lugar donde los milagros ocurren, teniéndolo en cuenta o recibiéndolo por revelación, por discernimiento. Esto no es por entusiasmo humano, no es por emoción, no es por sacar pensamientos, no es por sacar diseños naturales, no es por sacar proyectos que nosotros pensemos, sino que es lograrlo a través de la revelación, del discernimiento del Espíritu, donde Él nos muestra a los discípulos. A los apóstoles se les reveló a través del Espíritu Santo que en el pórtico de Salomón ocurrirían estos milagros, y desde allí las almas comenzaban a multiplicarse de acuerdo a lo que dice la Biblia en sus registros. Pero quiero seguir con esto. En el pórtico, de pie como guardia en el umbral del templo, estos dos pilares de bronce de diseño elaborado y sin duda de la importancia emblemática, se consideran de importancia como para merecer una descripción detallada. Si no fueran importantes, no estarían detallados en las Escrituras. Si no fueran realmente algo de destacar, las Escrituras no lo mencionarían. Por eso es que hago referencia a este pórtico y a las columnas que se hallaban allí. Además de esto, ¿no?, el nombre de su creador fue inscrito en sus archivos del templo. Irán diseñó estos pilares, esta altura que tenía la columna de la derecha con este nombre, Jaquín, que significa Él establecerá, y la palabra Él sería Elohim o Adonai o Dios para nosotros. Además, la izquierda, que es Boab, significa en Él está la fuerza.
Las dos palabras que encontramos en estos nombres de las columnas tienen un significado. Vuelvo a leerlo. Jaquín significa él establecerá y Boaz significa en él está la fuerza. Cualquiera que sea el sentido más profundo que pueda haber sido agregada a estos enormes columnas, su simbolismo sugerente a la fuerza y a la firmeza es evidente. La fuerza y la firmeza dada por nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Los propósitos simbólicos desempeñados por estos pilares pueden haber sido considerados como el reflejo de las columnas entre las cuales salía el sol cada mañana para derramar su luz a través del pórtico. Oigan esto, ¿no? El significado de estas dos columnas entre las cuales salía el sol cada mañana para derramar su luz a través del pórtico del templo en su interior. Él, Jesucristo, se presentó en una ocasión ante los fariseos y ante los saduceos como el sol de justicia. El libro de Malaquías dice que nacería, capítulo 4, versículo 2, si no me falla la memoria, nacería el sol de justicia y debajo de sus alas traería sanidad a las personas. Entonces, Jesús es el representante de estas dos columnas. Estos pilares nos dan estos mensajes que Jaquín en el sur, el mensaje de que Dios o Yahweh había establecido la dinastía y el templo. Y Boaz en el norte lleva el mensaje de que el poder que emana del santuario es el de Yahweh, haciendo referencia a las palabras dadas por el profeta Ezequiel. El norte y el sur, el reino del norte y el reino del sur, que había sido dividido a través del gobierno o del reinado de Roboam, hijo de Salomón, cuando se dividió el reino en 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. 2 tribus pasarán a ser llamadas el reino del sur y 10 tribus el reino del norte. Una se llamará Israel y la otra se llamará Judá. Desde ese entonces estas dos columnas representan un emblema del norte y del sur. Y Jesús unificando al reino una vez más. Por eso ustedes recordarán capítulo 1, versículo 6 en adelante, los discípulos en Hechos le preguntan a Jesús si él restauraría el reino de Israel en esos días, a lo cual Jesús le responde que no les había sido dado a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad, pero que iban a recibir poder cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos y que serían testigos. Y Jesús habla de que con 2 testigos se confirma el testimonio. Entonces las columnas son como testigos que están allí viendo a Jesús en el capítulo 10, verso 22 en adelante de Juan, que Jesús está andando por el templo. Posteriormente los discípulos, los apóstoles Juan y Pedro, ellos dos testificarán. Por eso ellos ante el interrogatorio de los sacerdotes les dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos dos están siendo testigos de los milagros que están ocurriendo y cómo las personas están siendo sanadas, libertadas. Los milagros y maravillas suceden y los arrepentimientos se manifiestan masivamente, a lo cual ellos ya tienen un aproximado de 10.000 personas que están asistiendo a esta nueva enseñanza que están soltando los discípulos habiendo recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante y esto es maravilloso para nosotros. Ahora bien, quiero ir terminando con esta parte histórica. Al estar nuestro Señor Jesucristo en el pórtico del templo, en medio de estas dos columnas durante la fiesta que conmemora la resistencia a la asimilación de la ideología pagana que hizo el pueblo israelita ante el Antíoco Epífanes. No lo voy a hablar ahora porque tendríamos mucho tiempo para detallar esto, pero la fiesta de la dedicación que estaba realizada en invierno simbolizaba esto. Jesús en el medio de estas dos columnas durante esta fiesta lo que está haciendo es haciendo referencia, insisto, a esto, a la resistencia, a la asimilación de la ideología pagana que hizo el pueblo israelita ante Antíoco Epífanes. Es decir, los israelitas estaban celebrando una fiesta que ellos habían asimilado. Esto es una de las grandes condenaciones hacia los hebreos o a los judíos de hoy en día, que ellos han asimilado costumbres que nunca tuvieron que ver con la Torá o con la palabra de Dios dada a Moisés. Entonces Jesús, caminando como si fuera
un animal en celo, casi enojado. De hecho, él cuando hace la purificación del templo, ustedes lo reconocerán o lo recordarán cuando él dice, el celo de tu casa me consume. Jesús está indignado porque ellos están haciendo una celebración, la dedicación en el tiempo de invierno, y él está allí en el medio de estas dos columnas haciendo o manifestándose en contra de esto. Nos está ratificando que Él nos da la fuerza y la firmeza para estar firmes y resistir ante el ocaso de la asimilación y la persuasión ante el embate de las fuerzas gentiles paganas, perdón, tal y como vivimos en esta época especialmente. En esta época nosotros tenemos que resistir ante la asimilación del paganismo y de la apostasía que está siendo parte diaria de nuestros días. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a repetirlo, mis hermanos. En aquel entonces y hasta el día de hoy se cuestiona y se condena la asimilación de las prácticas y de las culturas paganas en cuanto a Israel, al judaísmo, porque ellos deberían cuidar celosamente lo que Dios enseñó y no agregar ni quitar, no añadir ni sustraer. Entonces Jesús lo condenó y hasta el día de hoy esto sigue pasando. Adherir, asimilar como propia una práctica que es pagana o que es del mundo, es lo que ha hecho y lo que sigue haciendo la Iglesia Católica. Ellos desde que se levantó Constantino han adherido y han asimilado prácticas de diferentes religiones y culturas. Paganismo se ha hecho parte y la Iglesia se ha adaptado a todo este tipo de cosas. La Iglesia ha aceptado y lo ha incorporado como propia. Por eso la fiesta de la Pascua, que se ha desvirtuado de su original tanto. Entonces Jesús en ese caso está mostrándonos a nosotros algo que nosotros hoy tenemos que resistir. No tenemos que ser parte de eso. Hoy nosotros como Iglesia tenemos que ser la resistencia, no aceptar el modelo ecuménico que tratan de o que lo llevarán a la práctica, por supuesto, pero nosotros resistir, rechazar la apostasía, no permitirlo en nosotros o en nuestras vidas eclesiásticas, tener cuidado y celosos de todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros mediante la revelación del Espíritu Santo, no permitir que estas prácticas culturales o religiosas que vienen con la intención de ser agradables sean adoptadas por nosotros y que nosotros nos adaptemos a ellas, no lo permitamos, seamos celosos de esto. Bien, mis amados, quiero ir cerrando esto ya. Entonces Jesús, mostrándonos que Él es el que nos da la fuerza y la firmeza, lo que significan estas dos columnas, Jaquín y Boaz, mostrándonos ese modelo a seguir en contra de la asimilación y la persecución ante el embate de las fuerzas gentiles y paganas, tal y como vivimos en esta época especialmente. Esperamos y confiamos en el establecimiento del reinado del Mesías, cuando se siente en el trono de David, que será por siempre, tal y como Dios lo prometió a David y que Salomón confirmó en las dos columnas del pórtico. Entonces, vemos nosotros que los discípulos, los apóstoles ahora de nuestro Señor Jesucristo, comprendieron la importancia de realizar milagros en esa zona geográfica entre las dos columnas donde había sido puesto el paralítico durante 40 años de su vida, y nuestro Señor Jesucristo, habiéndolo visto, no hizo nada, sino que se paseó por el pórtico revelándose o mostrando su desacuerdo respecto a esta dedicación, a esta asimilación pagana por parte del pueblo judío, para que posteriormente los apóstoles, dos testigos y protagonistas como Pedro y Juan, realizaran el milagro sobre él, generando una revolución de modo que 5.000 personas se agregaran a el camino y siguieran las prácticas del partimiento del pan, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, al punto de que ellos todos los días, lo leímos al comienzo, al inicio de esta palabra, todos los días, decía el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahora cierro con la última parte. Cerramos la parte del el pórtico de Salomón y todo lo que hacían todos los días los discípulos predicando allí.
en los templos. Hoy no tenemos la oportunidad de predicar en los templos. Hoy tenemos la oportunidad de predicar por las casas. Así que, mis amados, para poder cerrar el punto principal de lo que venimos hablando, predicar mostrando la verdad de nuestro Señor Jesucristo, enseñando y predicando. Jesucristo se transmite por enseñanza y por milagros, por enseñanza y por milagros. Así que en nuestras casas prediquemos la palabra del Señor. En nuestras familias, si alguien tiene la oportunidad de ver a su ser querido porque lo puede ir a visitar, o a su vecino inmediato, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nació en las casas, propagándose los milagros, multiplicándose las maravillas, las señales, los apóstoles predicando con denuedo, con energía, con devoción, con dedicación y determinación la palabra de Jesús, provocando que las personas se arrepintieran, que en estos días nosotros podamos vivirlo de esa manera, que nosotros en las casas podamos replicar lo que ocurría en aquellos días en el templo, como los apóstoles lo habían vivido, que hoy nosotros podamos trasladar lo que ocurre en los templos o lo que estuvo ocurriendo en nuestros templos hasta el anuncio de esta cuarentena de prevención, hasta que se termine esta pandemia. Entonces nosotros repliquemos en nuestros hogares la manifestación divina de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando a los discípulos los encarcelaron, los azotaron y los soltaron bajo amenaza, la Biblia cuenta que estos discípulos, que los apóstoles Juan junto con Pedro, estaban gozosos de ser tenidos por dignos de padecimientos como nuestro Señor Jesucristo, por causa de predicar de Él. Así que no estoy hablando ni arengando a nadie a ir a la cárcel, simplemente estoy diciendo que por causa de hablar de nuestro Señor Jesucristo, las personas recibirán milagros y maravillas. Estoy diciendo que geográficamente hay un lugar donde las cosas acontecen si nosotros lo recibimos por revelación, por el discernimiento del Espíritu Santo. Nos daremos cuenta que en aquel entonces los discípulos lo hacían en el pórtico de Salomón. Hoy nosotros no tenemos la oportunidad de hacerlo en los templos porque está esta cuarentena, pero si entendemos y comprendemos y discernimos que por causa de estar en nuestras casas los milagros y las maravillas pueden ocurrir, de manera que las familias reciban a Cristo, reciban milagros y maravillas, nos gozaremos viendo que el Dios vivo a quien nosotros predicamos nos ha hablado de seguridad y de fortaleza, y que nosotros resistimos a todo tipo de práctica pagana, a todo tipo de ecumenismo y de apostasía, que nos levantamos con autoridad, que Dios nos ha puesto a nosotros como baluartes en estos días, que su Espíritu está en nosotros, que el río de Dios está para fluir en aquellos que le aman y que le esperan en cuanto a su retorno, anhelando que Él esté viniendo por nosotros prontamente. Por eso les animo, pastores, ministros, apóstoles, profetas, líderes, obreros, colaboradores, hermanos en el Señor, que el fuego del Espíritu Santo se apodere de ustedes, que el fuego del Espíritu Santo los envuelva, que las palabras de su boca salgan con denuedo. Anímense a hablarle a sus familiares, anímense a hablarle a sus vecinos, anímense a que si tienen la oportunidad, de su boca salga la verdad, de su boca salga el Evangelio, que esas casas de oración que nosotros conocemos, o células, o espigas, o racimos, o casas de luz o casas de pan, como se les denomina, puedan multiplicarse en estos días. Los templos no están siendo utilizados, pero las casas siguen siendo habitadas por familias. Y si logramos que en cada familia exista un habitante más, un morador llamado Espíritu Santo, el cual predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estaremos viviendo tiempos extraordinarios. Que aquellas columnas llamadas Jaquín y Boaz, que representan para nosotros el testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hace, introduciendo la luz de este mundo en cada hogar y en cada familia, veremos cosas maravillosas. Les animo a que crean, les animo a que se levanten, a que se fortalezcan en el Señor, a que busquen más de Él, a que se apasionen más por Él,
a que crean que algo poderoso se está gestando, que después de estas tinieblas, después de esta leve tribulación, nos levantaremos como cuerpo, nos levantaremos como iglesia, viviendo maravillosas obras por medio del Espíritu Santo. Correrá el Evangelio en diferentes direcciones, preparando a este pueblo, a una iglesia sin mancha, sin arruga, para recibir al Señor, para recibir al amado, para que nosotros podamos gozarnos con Él en la eternidad. Pero entre tanto que eso ocurre, sepamos nosotros que hay un lugar geográfico dado por el Espíritu Santo para que los milagros y maravillas ocurran. Hoy, en estos días, por medio de esta pandemia, son las casas donde los discípulos y apóstoles de aquel entonces predicaron. Animémonos a hacerlo, creamos en el Señor nos respaldará, el Señor colocará en nosotros su Espíritu Santo y fluirá de nuestras bocas. Padre, oro por mis hermanos y por mis hermanas, donde quiera que se encuentran, declaro sobre ellos el incentivo de tu Espíritu Santo, la motivación para que prediquen con denuedo, cuando ellos puedan, cuando se presente la oportunidad, que tu palabra fluya con total autoridad de sus labios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada pastor, bendigo a cada apóstol, a cada ministro que nos está viendo. Declaro sobre los hermanos del ministerio Ramá, declaro sobre cada pastor que se suma y que se ha sumado a trabajar con nosotros. Declaro sobre el renuevo del Espíritu Santo. Los bendigo como ministros de Dios. Proclamo sobre cada hogar y sobre cada familia de los hermanos que son parte del ministerio aquí en la ciudad de Lanús, donde nos están viendo. Les saludo con la paz del Señor, los bendigo, declaro sobre ustedes la fortaleza del Señor. Oro para que el Espíritu Santo siga alimentando y nutriendo sus vidas. Oro para que los cielos permanezcan abiertos sobre ustedes. Oro a Dios y al Padre Celestial para que sobre ustedes venga un tiempo de revelación, de conocimiento de la palabra. Oro para que ustedes reciban de parte de Dios esa contención en estos tiempos, para que no se apodere de ustedes el desánimo, para que no venga el conflicto, para que no venga la desesperación, para que no llegue a sus corazones el pensamiento de inseguridad o de preocupación o de aflicción. En el nombre de Jesús declaro sobre ustedes, ahora que el Espíritu de Dios los llena, los ministra, clamo al Padre para que Él envíe a sus ángeles alrededor de sus vidas, los proteja, los guarde, los contenga. Clamo a Dios para que cuando lean sus palabras, sus escrituras, venga la revelación y aquellos tesoros guardados desde siglos, tiempos antiguos, les sean concedidos a modo de revelación. Clamo al Padre para que ustedes se apasionen cada día más por Él, cada día en intimidad, en la oración, en la palabra, para que Él venga en sus vidas con mayor potencia. Clamo en el nombre de Jesús para que todos aquellos que están del otro lado puedan ser investidos del poder del Espíritu Santo, así como lo fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos aquellos que fueron parte del movimiento de la iglesia primitiva. Que sobre ustedes se manifieste, que sobre ustedes haya un levantamiento con autoridad del Espíritu Santo. Que la paz del Señor Jesucristo rebose en cada uno de sus corazones y que todo aquello que hemos hablado en el día de hoy lo puedan poner por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amados.